Cierra los ojos por un instante y trata de escuchar el silencio que precede a la tormenta. No es un silencio vacío, sino uno cargado de secretos que han esperado 500 años para ser susurrados en tu oído. Tú, que caminas por las calles de una Latinoamérica vibrante y caótica, crees que el destino es una moneda al aire, pero la realidad es mucho más aterradora. Hace 5 siglos, un hombre en una habitación iluminada por una vela temblorosa vio tu rostro, vio tu tierra y vio el fuego que está por venir. Michel de Nostradamus no escribía para los reyes de su tiempo, sino para los sobrevivientes del nuestro. Las profecías que estás por conocer no son simples versos desordenados. Son advertencias grabadas en el tejido mismo del tiempo que señalan directamente al año 2026. Sientes esa vibración en el suelo, ¿verdad? Esa sensación de que el mundo que conoces está pendiendo de un hilo de seda a punto de romperse. No es paranoia, es tu instinto despertando ante una verdad que las élites han intentado sepultar bajo capas de entretenimiento barato y noticias vacías. Pero hoy, la venda se cae y el abismo nos devuelve la mirada con una claridad que te helará la sangre. Si sientes que el mundo oculta algo más grande de lo que te cuentan, este es tu refugio. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas en la oscuridad. Únete a los que han decidido despertar antes de que el reloj marque la hora final. La precisión de Nostradamus es una daga de doble filo que corta el velo de nuestra seguridad. Él habló de la caída de imperios que aún no existían y del ascenso de tiranos que marcaron la historia con letras de sangre. Ahora, sus ojos se han posado sobre el sur del continente americano, identificando movimientos telúricos y sociales que parecen sacados de una pesadilla orquestada por fuerzas que no pertenecen a este plano. ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? La respuesta yace en la posición de los astros que este médico y vidente estudió con una obsesión casi divina. El año 2026 no es una fecha más en el calendario. Es el punto de inflexión donde la geografía de Latinoamérica cambiará para siempre, y no solo en los mapas de papel, sino en la esencia misma de su libertad. Imagina por un momento que el Amazonas no es solo el pulmón del mundo, sino el epicentro de una revelación que cambiará la ciencia tal como la conoces. Nostradamus mencionó una gran serpiente verde que despertaría para devorar la ambición del hombre blanco. Muchos pensaron que era una metáfora, pero los recientes hallazgos bajo la densa selva sugieren que algo inmenso, algo antiguo y poderoso, está por emerger a la superficie. Tú has escuchado los rumores sobre ciudades perdidas y tecnologías ancestrales, pero lo que viene es una confrontación directa entre el pasado olvidado y el presente arrogante. El vidente francés fue muy específico sobre un gran estruendo en la tierra de los incas, que resonaría hasta las costas del Caribe, uniendo a los pueblos en un solo grito de asombro y terror. No estamos hablando de simples terremotos, sino de una ruptura en la realidad que expondrá lo que se ha ocultado por milenios. Las placas tectónicas no son lo único que se está moviendo. Las estructuras de poder que han mantenido a Latinoamérica en una sombra perpetua están comenzando a agrietarse, y tú estás en la primera fila de este teatro del fin del mundo. Cada cuarteta de Nostradamus es un rompecabezas diseñado para ser resuelto por aquellos que tienen el coraje de mirar más allá de lo evidente. Él predijo la llegada de un líder con piel de bronce que traería una unidad nunca antes vista, pero advirtió que su ascenso vendría acompañado de una sombra que oscurecería el sol durante 3 días largos y amargos. Este es el inicio de un viaje por las 5 predicciones más oscuras, aquellas que los gobiernos prefieren ignorar para evitar el pánico masivo. Pero tú no eres como los demás, tú buscas la verdad sin filtros. Y yo estoy aquí para entregártela, palabra por palabra, hasta que el cuadro completo sea tan claro como el agua antes de ser teñida por el azufre. Prepárate, porque lo que viene a continuación desafía toda lógica convencional y te obligará a cuestionar todo lo que creías saber sobre tu propia tierra y el futuro que te espera a la vuelta de la esquina. La primera predicción ya está en marcha, y el primer signo ha aparecido en los cielos de los Andes. La primera gran señal ya no es una teoría, es un hecho que está ocurriendo mientras respiras.
Nostradamus escribió sobre el despertar de los gigantes dormidos bajo el cinturón de fuego. Tú, que vives en esta región, sabes que la Tierra siempre ha tenido voz, pero lo que el vidente describe para el año 2026 es una orquesta de destrucción y renacimiento que no tiene precedentes en la memoria humana moderna. No se trata solo de la furia de los volcanes o el rugido de las profundidades marinas. El vidente sugiere que el eje mismo de la estabilidad en Latinoamérica sufrirá un desplazamiento. Este vuelo hacia lo desconocido comienza con la caída de los pilares económicos que creías eternos. La moneda de papel perderá su valor ante el avance de un nuevo orden que surge desde las sombras de la selva y las alturas de las montañas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las grandes potencias han mostrado un interés tan repentino y voraz por el litio y las reservas de agua en el sur? No es solo por tecnología, es porque saben que la profecía de la fuente de la vida renovada se encuentra bajo tus pies. Nostradamus visualizó a los hombres del norte descendiendo como aves de rapiña sobre un continente que, en el 2026, descubrirá un recurso que hace que el oro parezca basura. Este descubrimiento no será anunciado con fanfarrias ni en los informativos de la noche. Será un secreto a voces que cambiará la forma en que interactúas con la realidad. Tú verás cómo las ciudades se transforman, cómo la vigilancia se vuelve absoluta bajo el pretexto de la seguridad nacional, y cómo los cielos de ciudades como Bogotá, Ciudad de México o Santiago de Buenos Aires se llenan de luces que la ciencia oficial no puede explicar. El vidente fue muy claro al hablar de estrellas que caen y se quedan a observar. En la cosmovisión de Nostradamus, el año 2026 marca el regreso de los vigilantes. Aquellos que las culturas ancestrales de Latinoamérica llamaban dioses y que hoy la ciencia prefiere ignorar. Estás entrando en una era donde lo sobrenatural y lo tecnológico se fusionan en una danza macabra que decidirá el destino de tu generación. Imagina despertar y descubrir que las comunicaciones globales han sido silenciadas por una interferencia que no proviene de este planeta. Nostradamus mencionó un silencio de 1000 voces antes de la gran revelación. Este es el vuelo de la experiencia, el momento en que la humanidad se da cuenta de que no es la dueña de la casa, sino apenas un inquilino que ha olvidado pagar la renta de su propia existencia. Las ventajas de este nuevo mundo son tentadoras, pero tienen un precio que pocos están dispuestos a pagar. Se te ofrecerá una vida sin enfermedades, una conexión total con la red y una seguridad ilusoria, a cambio de lo único que te hace humano, tu libre albedrío. Nostradamus advirtió que el engaño vendrá envuelto en seda y luz, y Latinoamérica será el laboratorio perfecto para esta transición global. Tú sentirás la tentación de aceptar, de dejarte llevar por la corriente de esta nueva era dorada que prometen los líderes emergentes. Sin embargo, detrás de la promesa de prosperidad se esconde la segunda predicción, la desaparición de las fronteras físicas para dar paso a una sola nación bajo un mando invisible. La soberanía que tanto costó conseguir en el pasado será entregada voluntariamente por miedo a lo desconocido. Es fascinante y aterrador al mismo tiempo. Estás viviendo el prólogo de un libro que fue escrito con tinta de sangre y estrellas hace 500 años. Cada paso que das, cada decisión que tomas en este año 2026, parece haber sido trazada con una precisión matemática por el vidente francés. No hay coincidencias en este nivel de la realidad, solo destinos que se cumplen. La naturaleza misma de Latinoamérica está reaccionando a este cambio. Los animales están migrando de formas extrañas, las plantas florecen en épocas que no les corresponden y el clima se ha vuelto un enemigo impredecible. Nostradamus llamó a esto la rebelión de la madre. Un proceso necesario para limpiar la tierra antes de la gran transformación que culminará al final de esta década. Pero no te equivoques, esto no es el fin, es solo el ascenso hacia una verdad mucho más profunda. Estás siendo preparado para algo que desafía tu capacidad de asombro. Las piezas se están moviendo en el tablero mundial, y Latinoamérica es la reina que todos quieren capturar. Lo que verás a continuación te hará cuestionar si las personas que te rodean son realmente quienes dicen ser. El velo es ahora tan delgado que casi puedes ver lo que hay del otro lado.
Pero ten cuidado con lo que deseas ver, porque una vez que la verdad entra en tus ojos, ya no hay vuelta atrás hacia la ignorancia reconfortante. La intriga apenas comienza, conocerás el verdadero conflicto que está desgarrando el tejido de nuestra sociedad. El aire se vuelve denso cuando empezamos a excavar en las capas más profundas de este conflicto silencioso. Nostradamus no solo hablaba de desastres naturales o cambios de mando. Él visualizó una fractura en el alma misma de las naciones. En este año 2026, la expansión del mundo conocido se detiene para dar paso a una realidad donde lo que ves no es, ni por asomo, lo que realmente está sucediendo en las salas de control ocultas bajo las cordilleras. Tú has notado cómo la polarización ha dejado de ser una diferencia de ideas para convertirse en una guerra de frecuencias. El vidente francés describió a hermanos que hablan lenguas distintas estando frente a frente, y no se refería a idiomas, sino a la incapacidad de compartir una misma verdad. Latinoamérica se ha convertido en el campo de batalla de una tecnología de control mental que Nostradamus llamó la niebla que nubla el juicio de los hombres. Esta expansión del conflicto llega a las calles, donde la vigilancia por cámaras de alta definición y el reconocimiento facial son solo la superficie de algo mucho más siniestro. Bajo la excusa de protegerte, se han desplegado redes de inteligencia artificial que analizan tus emociones antes de que tú mismo las sientas. Es el cumplimiento de la profecía sobre el ojo que todo lo ve y que nunca parpadea. Una entidad sin alma que ahora decide quién es un ciudadano ejemplar y quién es una amenaza para el sistema. La realidad es que los recursos naturales de los que hablamos antes no son para el beneficio del pueblo, sino para alimentar la maquinaria de una élite transnacional que ha decidido que Latinoamérica es su último búnker. Nostradamus advirtió que los poderosos se esconderán en las entrañas de la tierra mientras el cielo arde. Esto explica las inmensas construcciones subterráneas que se están reportando en la Patagonia y en las zonas selváticas de Centroamérica. Ellos saben algo que tú ignoras. Saben que el ciclo de 5 siglos se está cerrando y que la protección de la atmósfera está fallando. Las tormentas solares del 2026 no serán simples interferencias en tu teléfono celular, sino ráfagas de energía que expondrán la fragilidad de nuestra dependencia tecnológica. En ese momento, cuando la luz se apague y el silencio sea absoluto, descubrirás quiénes son los que realmente tienen el control sobre tu vida. Has llegado al punto de no retorno en esta revelación. Si valoras la verdad por encima de la comodidad, es el momento de compartir este mensaje con aquellos que aún duermen. Dale un me gusta a este encuentro y comenta la palabra despertar para confirmar que tu mente ya no pertenece al sistema. Tu apoyo es lo que nos permite seguir iluminando las sombras que otros quieren mantener ocultas. El conflicto se expande ahora hacia el espacio exterior. Nostradamus mencionó que el pájaro de hierro traerá noticias de otros mundos que causarán espanto. No es casualidad que las agencias espaciales estén tan obsesionadas con Marte y la Luna en este preciso momento. Latinoamérica, con sus cielos despejados y sus bases de observación, es el punto de contacto clave. Lo que han encontrado allá arriba no es una roca desierta, sino una prueba de que nuestra historia ha sido manipulada desde el principio. Tú eres parte de un experimento a gran escala. Cada vez que utilizas una red social, cada vez que dejas que un algoritmo elija por ti, estás alimentando a la misma bestia que Nostradamus llamó el gran engañador de las naciones. En el 2026, esta entidad cobrará una forma física. Un liderazgo que parecerá salvar a Latinoamérica del caos económico, pero que en realidad estará vendiendo la esencia misma de tu cultura a cambio de una paz artificial. La intriga aumenta cuando observamos los movimientos de las fuerzas militares en las fronteras de Brasil, Venezuela y Colombia. No son ejercicios de rutina. Se están preparando para la apertura de lo que el vidente denominó el portal de los antiguos. Existen lugares en nuestra geografía donde las leyes de la física son distintas, y en este año, esos puntos de energía serán activados, provocando desapariciones masivas y avistamientos que la prensa oficial será obligada a censurar bajo amenaza de muerte.
¿Estás preparado para ver cómo se desmorona la fachada de la civilización? El conflicto no es entre izquierda o derecha, ni entre ricos o pobres. Es una lucha por tu conciencia. Nostradamus fue muy claro. Al final, solo aquellos que mantengan su luz interior podrán navegar a través de la oscuridad que se avecina. La expansión de este mundo te obligará a elegir un bando, y no habrá lugar para los tibios. Las sombras se alargan y el tiempo se agota. Lo que antes era un susurro en los rincones más oscuros de la red, ahora es una realidad que golpea tu puerta. Pero lo que viene a continuación es aún más perturbador, porque entraremos en el terreno de los giros de trama que ni siquiera los analistas más brillantes han podido prever. La realidad cruda está a punto de golpearte con la fuerza de un rayo en medio de una noche despejada. Aquí es donde la narrativa que te han vendido se desintegra por completo. Entramos en el terreno de la realidad cruda, esa que Nostradamus ocultó tras metáforas de sangre y eclipses. La cuarta predicción para este 2026 revela un giro de trama que hará que te preguntes si incluso tus recuerdos son reales. El vidente mencionó que la imagen en el espejo comenzará a hablar con una voz ajena, una clara referencia a la suplantación de la identidad humana mediante el avance de la inteligencia artificial y los clones digitales. Tú crees que estás viendo a tus líderes, a tus celebridades y a tus amigos a través de una pantalla, pero el giro es aterrador. En Latinoamérica, el laboratorio de control social más grande del planeta, se ha implementado el uso de rostros generados para calmar a las masas. Nostradamus advirtió sobre falsos profetas que no tienen sombra, seres que ocuparán puestos de poder sin haber nacido de mujer. La tecnología de este año ha permitido que lo que ves no sea más que una proyección diseñada para mantenerte sumiso, mientras el verdadero saqueo ocurre a plena luz del día. El problema oculto que nadie se atreve a mencionar es el fallo sistemático de la memoria colectiva. ¿Has sentido que el tiempo se acelera o que eventos importantes desaparecen de la conversación pública de un día para otro? El vidente lo llamó el robo del ayer. En este 2026 se están utilizando frecuencias de baja vibración emitidas desde las torres de comunicación para reescribir la percepción del pasado. Latinoamérica está siendo despojada de su historia para que no pueda aprender de sus errores, convirtiendo a naciones enteras en hojas en blanco listas para ser marcadas por el nuevo orden. La realidad cruda es que la escasez de alimentos que se proyecta para finales de año no es producto del clima, sino de una intervención deliberada. Nostradamus escribió sobre el hambre programada por manos enguantadas. Las semillas nativas de nuestra tierra están siendo reemplazadas por versiones estériles que solo crecen bajo condiciones controladas por corporaciones extranjeras. Tú verás cómo los mercados se vacían mientras los almacenes de la élite rebosan de provisiones, creando una dependencia absoluta que obligará a la población a aceptar cualquier condición con tal de recibir una ración de sustento. Pero el giro más oscuro tiene que ver con la salud. El vidente francés habló de una peste que viaja por el aire pero nace en el metal. No es una enfermedad biológica tradicional, sino una reacción de nuestro cuerpo a la saturación de metales pesados y nanotecnología que hemos ingerido sin saberlo a través del agua y el aire. En el 2026, el interruptor será encendido, y lo que muchos llamaron evolución médica se revelará como un sistema de control biológico remoto. Tú podrías ser desconectado con solo un comando desde un servidor al otro lado del océano. ¿Por qué se nos ocultó esto con tanto empeño? Porque la verdad es demasiado pesada para una sociedad educada en la gratificación instantánea. Nostradamus vio cómo el espíritu humano en Latinoamérica era puesto a prueba en una prensa de uvas, donde solo los más fuertes y conscientes lograrían conservar su esencia. El giro de trama es que tú no eres una víctima pasiva de estos eventos, sino un participante necesario cuyo miedo alimenta la estructura misma que te oprime. Mientras tanto, en las profundidades de los cenotes de Yucatán y las cavernas de los Andes, se han detectado emisiones de energía que sugieren que el giro no es solo político, sino dimensional. Los antiguos textos que inspiraron a Nostradamus hablaban de un cambio de piel del mundo.
El 2026 es el año en que la superficie y el inframundo se tocan, y los problemas ocultos de la humanidad, nuestras sombras, nuestros crímenes y nuestras deudas, saldrán a la superficie para ser juzgados por una fuerza que no conoce la misericordia. Sientes el peso de estas palabras en tu pecho, ¿verdad? Es la resistencia de tu mente a aceptar que el mundo es mucho más oscuro de lo que te enseñaron en la escuela. Pero la realidad cruda es necesaria para el despertar. No puedes escapar de una prisión si no eres consciente de que los muros existen. La intriga se vuelve ahora una cuestión de supervivencia. Lo que viene a continuación te llevará al límite de tu resistencia emocional. Entraremos en la tensión máxima, donde las consecuencias de ignorar estas señales se volverán inevitables. Prepárate, porque el próximo capítulo de este 2026 no dejará espacio para la duda ni para el consuelo de los ignorantes. El tiempo de las advertencias ha terminado y el tiempo de los hechos ha comenzado. La tensión ha llegado al punto de ruptura. Ya no estamos hablando de posibilidades remotas, sino de una colisión frontal con el destino que Nostradamus llamó el día en que el sol se vuelve negro y la luna llora sangre. En este momento del 2026, Latinoamérica se convierte en el epicentro de una anomalía atmosférica y social que la ciencia no puede explicar. La tensión máxima se siente en el aire, una carga estática que eriza la piel y que precede a la quinta y más temida predicción: la caída del velo tecnológico y el regreso a la oscuridad primaria. Tú serás testigo de cómo la infraestructura eléctrica, esa red de venas que mantiene viva a la civilización moderna, comienza a fallar de manera intermitente pero fatal. Nostradamus visualizó a las ciudades de cristal desmoronándose bajo el peso del silencio. No será un ataque informático común, sino una consecuencia inesperada de la manipulación climática extrema que se ha realizado sobre los cielos del continente. El intento de las élites por controlar la lluvia y el calor ha provocado un cortocircuito en la magnetosfera, dejando a Latinoamérica vulnerable a las tormentas cósmicas que el vidente predijo con aterradora exactitud. La tensión se traslada ahora a las calles, donde el desabastecimiento de energía provoca el colapso de los servicios básicos. Imagina la desesperación cuando el agua deje de fluir y las comunicaciones se desvanezcan, dejándote solo con tus pensamientos y con la verdad que has intentado ignorar. Es aquí donde las consecuencias inesperadas de nuestra dependencia absoluta se vuelven una realidad física. Nostradamus advirtió que el hombre buscará su sombra y no la encontrará. Una metáfora sobre la pérdida de la identidad digital que ahora define quién eres ante el mundo. En medio de este caos, surge la figura que el vidente denominó el Gran Monarca del Sur. Un líder que emerge no de la política tradicional, sino de una corriente espiritual y ancestral que ha permanecido oculta en las selvas. Su ascenso causa una tensión máxima entre las potencias extranjeras, que ven cómo su control sobre los recursos latinoamericanos se les escapa de las manos. La consecuencia inesperada es una movilización militar sin precedentes hacia el Amazonas y la Antártida, transformando nuestra región en el tablero de una guerra fría que está a punto de volverse abrasadora. Tú sentirás el pulso del pánico colectivo, pero también la llamada de una fuerza antigua que te pide resistencia. Nostradamus mencionó que en el año 2026, las piedras hablarán y los jóvenes entenderán el lenguaje de los vientos. Esto se refiere a una apertura de la percepción humana que ocurre bajo presión extrema. La tensión máxima también se manifiesta en el suelo que pisas. Las predicciones de Nostradamus sobre grandes hundimientos de tierra en las zonas costeras comienzan a cumplirse. El avance del mar sobre ciudades emblemáticas de Brasil y el Caribe no es un proceso lento, sino un evento súbito provocado por el desplazamiento de masas de hielo en el Polo Sur. Las consecuencias son desplazamientos masivos de personas. Una migración desesperada hacia el interior del continente que pondrá a prueba la solidaridad y la humanidad de cada uno de nosotros. ¿Qué harás cuando el dinero en tu cuenta bancaria no sea más que un número en una pantalla que nadie puede encender? ¿A quién acudirás cuando las autoridades que prometieron protegerte se retiren a sus refugios blindados? Esta es la tensión máxima de la que hablaba el vidente, el momento del juicio individual.
Nostradamus no escribió estas cuartetas para asustarte, sino para que entendieras que las consecuencias de nuestras decisiones colectivas son inevitables, pero tu respuesta ante ellas es lo que definirá tu supervivencia. El aire vibra con sirenas y un cielo violeta antinatural. Las auroras boreales en el sur indican un campo magnético débil, la tensión final antes del gran cambio. Estamos en el clímax de una historia de 5 siglos. Lo inesperado es descubrir que no estamos solos. Nostradamus alude a ayuda que viene de arriba pero nace de adentro. La crisis externa fuerza una conexión interna, el único refugio seguro. Esta tensión máxima es un parto, el nacimiento de una nueva conciencia latinoamericana que dejará de ser víctima para guiar al mundo. El cierre épico revelará tu papel real y cambiará tu concepto de esperanza. Has llegado al final del laberinto, que es en realidad el inicio de tu verdadera existencia. Las 5 predicciones de Nostradamus para este año no son una sentencia, sino un llamado a la transmutación. El vidente sugirió un renacer de las cenizas del sur, viendo a Latinoamérica no como el fin, sino como la cuna de la nueva humanidad que sobrevivirá al colapso del viejo orden mundial. La conclusión reflexiva es clara. La tecnología te ha fallado, los líderes te han mentido y la Tierra misma se ha revelado para recordarte quién manda realmente. Pero en medio de ese silencio absoluto que dejará la caída del sistema, brotará una fuerza que Nostradamus llamó el lenguaje del corazón. Tú descubrirás que la verdadera riqueza de tu tierra no estaba en el oro ni en el litio, sino en esa capacidad inquebrantable de resistir, de compartir y de encontrar luz en la oscuridad más profunda. Este cierre épico es la soberanía sobre tu mente, no milagros externos. Al entender el miedo como herramienta de control, se anula el poder de los orquestadores del caos. 2026 será recordado como el gran despertar latinoamericano, donde el individuo se integra a un tejido vivo y consciente. Nostradamus cerró sus visiones con un mensaje de unidad que resuena hoy más fuerte que nunca. Cuando el águila y el cóndor vuelen juntos, la sombra se disipará. Este es el momento de dejar atrás las divisiones impuestas y reconocer que tu destino está ligado al de cada ser que habita este continente. La revelación ha terminado, pero tu misión apenas comienza. Eres el guardián de una verdad que puede salvar a los que aún caminan dormidos hacia el abismo. Si estas palabras han encendido una chispa de claridad en tu interior, no permitas que se apague. Comparte esta revelación con cada persona que valores, porque la información es nuestra única defensa. Suscríbete para seguir siendo parte de esta resistencia consciente y deja tu comentario sobre qué señal has visto ya en tu ciudad. Juntos, somos el faro que la oscuridad no puede extinguir.